Hermanos y amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida a esta primera emisión del tercer trimestre de tu programa del Maestro para los Maestros. Bienvenidos. Del Maestro para los Maestros. Vamos a orar para pedirle a Dios su orientación y su dirección en el estudio de sus sagradas Escrituras. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por darnos la oportunidad de estudiar una vez más tu palabra. Como siempre lo hemos entendido, no hay ser humano alguno que pueda decir soy suficiente para entender la palabra de Dios. No nos consideramos ni siquiera dignos de ello. Por eso, Señor, te pedimos que como autor de la revelación bíblica, por favor, ven a nuestro encuentro para que nos ayudes a entender tu palabra con la claridad meridiana que tú esperas hacerlo y que nosotros estemos dispuestos a escucharte. Gracias por ser nuestro Maestro. En Jesús. Amén. Les informo que el estudio de este trimestre va a ser apasionante. La razón del por qué digo que será apasionante obedece a que nos vamos a introducir en el mundo espectacular de la teología paulina. Soy un admirador de Pablo. Me parece increíble saber cómo un hombre que pudo haber descollado en el tiempo en el que vivió, en todos los aspectos de la vida, decidió, por amor a Cristo, y después que éste se le revelara en el camino a Damasco, echar todo, y como lo expresa él en el libro o en la epístola a los Filipenses, considerarlo todo como una pérdida, como una basura. Esto es algo maravilloso. Solamente alguien que realmente ama a Dios y que ha entendido la naturaleza del reino de Dios puede tomar este tipo de decisiones. Tal vez esta epístola que vamos a estudiar, la de los Efesios, pueda contribuir enormemente para que usted que me oye, usted que como cristiano, adventista o de otra confesión pueda oír o ver este video, tome decisiones y pueda, hasta donde podamos, imitar a este gran hombre que después de Jesucristo es la figura descollante por naturaleza. Hablar de Pablo no es hablar de cualquier personaje. Estamos hablando de uno de los teólogos más importantes, al punto que los grandes teólogos de la actualidad, los grandes teólogos de la Edad Media o de la Iglesia temprana primitiva, tuvieron que basar sus estudios en el pensamiento profundo, denso, que Dios le otorgó al apóstol Pablo. Bienvenidos entonces a esta historia, bienvenidos a esta odisea, bienvenidos al estudio de la epístola de los Efesios. La historia comenzó más o menos así. Pablo, que era un incansable misionero, decidió hacer su tercer viaje misionero. Este tercer viaje misionero lo va a llevar entonces a una de las ciudades claves del mundo romano de la época. Y estamos hablando de la ciudad de Éfeso. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que Pablo decide viajar, como ya les dije, el tercer viaje misionero. No sabemos la permanencia que Pablo tuvo. Antes de ir a Éfeso, Pablo estuvo en Antioquía. Estando en Antioquía, él decide ir a Éfeso. Un dato relevante e importante en el análisis de Pablo es que Pablo no visitaba las iglesias que hubiese establecido otro misionero. Pablo estilaba visitar las iglesias o las comunidades de fe cristiana que él mismo había establecido. Era un excelente pastor. Era de esos pastores que estaba pendiente de su grey. Bueno, en su tercer viaje misionero, Pablo decide ir a Éfeso. Cuando llega a Éfeso, se encontró con que había allí 12 hombres que habían recibido instrucción por parte de un judío alejandrino llamado Apolos. La Biblia describe que este Apolos era poderoso en las Escrituras
y además era un hombre que era elocuente. Lo que llama la atención es que de acuerdo al libro de de acuerdo al libro de Hechos, estoy metido en el cuento de Efesios, de acuerdo al libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 19, desde el versículo 1 hasta el 7, vamos a leer que allí se nos dice lo siguiente. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y se encontró a ciertos discípulos. El versículo 7 nos indica el número total de esos discípulos y eran por todos unos 12 hombres. Pablo encuentra que estos no habían sido cabalmente instruidos en el tema del Evangelio. Algo similar ocurre en la actualidad. Estos discípulos no habían oído hablar del Espíritu Santo. Y cuando Pablo les expone la personalidad y les habla del Espíritu Santo, ellos lo creen. Esto es análogo a lo que está ocurriendo en la actualidad. Hay algunos cristianos adventistas del séptimo día y de otras confesiones cristianas de fe que no aceptan la personalidad del Espíritu Santo como un ente completamente diferente, diferenciado y separado del Padre y del Hijo. Nos encontramos a veces aquí hablando de un binatarianismo, así como existe un trinitarismo, así como existe un unitarismo, en algunos cuerpos religiosos cristianos protestantes, hoy no se acepta la persona y la personalidad del Espíritu Santo. Pero lo que me llama la atención es que en el texto bíblico, Pablo les habla a estos 12 hombres que Apolos había orientado y estos 12 hombres creen inmediatamente en la existencia del Espíritu Santo y Pablo los bautiza invocando el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos no habían entendido todavía que el Espíritu Santo existía y que es una persona. Por unos 3 meses, nos dice el texto bíblico, Pablo predicó y razonó con la gente de la sinagoga. Luego, por causa de la oposición de los judíos que se encontraban allí, se mudó con sus conversos a un lugar, a la escuela de alguien llamado Tirano. Esto lo encontramos en el versículo 8 y el versículo 9 del libro de Hechos. Al respecto nos dice así la palabra de Dios. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino. Este punto es importante. En la lección del trimestre pasado hicimos alusión de que en las 13 pistas identificatorias que usted puede ver aquí, como una petición que ustedes nos hicieron, y que ojalá le saquen el provecho, queridos, a estas 13 pistas identificatorias, porque fue un trabajo que se realizó a partir de la solicitud que yo les planteé. Si ustedes quieren recibir esas 13 pistas, pues ahí están. Aquí están. Aprovéchenlas, óiganlas, compártanlas. Y una de esas 13 pistas identificatorias, yo les decía que en el tiempo de los cristianos, de la iglesia cristiana primitiva, cuando comienza a darse la diferenciación entre el sábado con el domingo, es porque los judíos hicieron una especie de anatema, era como una especie de juramento. Aquí en el libro de Hechos se identifica al movimiento cristiano, a la iglesia, a la incipiente iglesia cristiana, se le denomina con el nombre de el camino. Aquí se nos dice que la maldición, maldiciendo el camino, ¿qué pasaba? Había una especie de imprecación contra Jesucristo. Los judíos querían diferenciarse de los cristianos. Y como al comienzo los cristianos y los judíos adoraban en la sinagoga en el sábado, porque ambos grupos creían en la santidad del sábado, llegó un momento en que los judíos dijeron: queremos separarnos de los cristianos porque a ellos el emperador los está persiguiendo y no queremos
que nos mezcle. Y entonces cuando en la sinagoga se iba a dar inicio a un estudio, a la lectura de la Torá o de la Haftará o de la Dereshá, ellos hacían antes una imprecación. La imprecación más o menos era así: maldecimos a Jesús de Nazaret, por decirlo de esta manera, pero había una maldición. Por supuesto, ningún cristiano iba a lanzar esa maldición contra su maestro. Y entonces los judíos que estaban allí en la sinagoga, y al lanzar ellos esta imprecación, el jefe de la sinagoga se quedaba mirando para ver quién no decía la imprecación. Y al darse cuenta que 1, 2 o 3 permanecieron callados y no lo repetían, los expulsaban, porque ya sabían que eran cristianos. Entonces Pablo está enfrentando esta situación, y entonces dice acá el versículo: se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos. ¿Cuántos eran según el texto bíblico del versículo 7? Eran 12. Discutiendo cada día en la escuela de un sujeto llamado Tirano. Esta epístola a los Efesios tiene para nosotros una importancia muy destacada, porque vamos a encontrar que esta epístola forma parte de las epístolas denominadas las epístolas de la cautividad. ¿Cómo sabemos que Pablo estaba prisionero cuando escribió la epístola a los Efesios? Por lo siguiente: ustedes me acompañan en el capítulo 3 del libro de los Efesios y leemos el versículo 1. Pablo mismo dice: por esto os escribo, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor a vosotros los gentiles. Y el capítulo 4 y el versículo 1 nos vuelve a decir: así yo, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Entonces, la evidencia interna del libro favorece el hecho de que Pablo está prisionero cuando escribe la epístola a los Efesios. En otras palabras, no es fácil para un hombre que está privado de la libertad poder recoger toda la información y poderla plasmar en cortas líneas como era una epístola. Pudiésemos hablar muchísimo de las epístolas paulinas. Honestamente les voy a decir algo: he estado tentado, y espero de parte de ustedes una orientación. Cuando lancé el desafío de quienes estaban interesados en ampliar el concepto de las 13 pistas identificatorias, ciertamente el desafío fue aceptado. Hasta la fecha, creo que más o menos unas 2,000 personas, o ha habido 2,000 vistas. Yo les quiero decir, hermanos, hacer un video de esta naturaleza es costoso, es demandante en tiempo, en muchos aspectos, pero lo hice por amor a ustedes. Me siento tentado en esta ocasión a desafiarlos. ¿Estarían ustedes interesados en adquirir un material por este servidor de las epístolas paulinas, de darle a través del trimestre, en la medida en que vamos desarrollando las lecciones de este trimestre, que como ya sabemos versará sobre la epístola a los Efesios? Déjenme saber si ustedes están interesados en adquirir un material en PDF. Este material, por supuesto, va a tener un costo, porque es la elaboración, es el producto de años de investigación y de cosas que me toca dar por la naturaleza de mi profesión. Recuerden que yo soy teólogo sistemático y estoy trabajando en esas líneas hace más de 20 años. Por ello, dejo este desafío. Además de que te suscribas y darle like, déjame saber si estás interesado en la adquisición de un material complementario, no solamente de la epístola a los Efesios, sino de todas las epístolas paulinas. Aquí les dejo entonces este desafío. Continuando entonces con la lección, y esto es una nota introductoria, encontramos entonces allí que hubo una gran oposición, habíamos dicho, Pablo está escribiendo en la prisión. Pablo es un hombre aguerrido, pero hoy nosotros hemos recibido esta epístola libre,
En el tiempo de Pablo, de acuerdo a cómo se nos presenta aquí el autor de nuestra lección, en los tiempos de Pablo, esta epístola se leía como si fuese una especie de carta, una especie de una misiva que un amigo leía para los otros. Como es habitual, nosotros dividimos el estudio de la lección en tópicos. Bueno, vamos a estudiar el primer tópico. El primer tópico lleva como título Pablo, evangelista en Éfeso. Hemos hecho un background breve, somero, de quién era Pablo, por qué él estuvo allá. Él llegó a Éfeso en su tercer viaje misionero, pero hablemos un poco de Éfeso. Voy a remitirme a lo que dice el autor de la lección porque está bien documentado. Éfeso era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano. Su población estaba estimada en alrededor de unas 250,000 personas. No era una ciudad pequeña. 250,000 personas. En la manera como vivían en los tiempos del Imperio Romano, nos habla de una ciudad densamente poblada. Era la capital de una de las provincias más importantes del Imperio Romano, que hoy conoceríamos con el nombre de Asia Menor. Un dato interesante. En esa ciudad a donde Pablo va, había un templo famoso. Ese templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era un templo dedicado a la diosa Artemisa o la misma Diana de los efesios. Artemisa para los griegos, Diana para los romanos. Había muchas deidades porque era una ciudad portuaria y como toda ciudad portuaria recibe la influencia de los turistas que van llegando, de los comerciantes, de los navegantes, en fin. Toda ciudad portuaria tiene la ventaja de recibir información de primera mano, tecnología, recibe los últimos gritos de la moda que se están dando en otros lugares, pero también recibe la maldad que hay en otros lugares. Evidentemente, entonces, Pablo va a visitar a una ciudad que es complicada. No es lo mismo ser un cristiano en una ciudad que está metida en la montaña, no demeritando las montañas, lo hago es en contraste. No es lo mismo ser cristiano en una ciudad que está metida en la montaña a una ciudad portuaria. No es lo mismo. Hay razones poderosas que nos permiten decir esto por causa. Tengo elementos de juicio para decir que no es lo mismo. Entonces, encontramos que allí la lección nos dice que Pablo va a encontrar obstáculos de distinta naturaleza. Uno de los primeros obstáculos que Pablo va a encontrar, quien lo creyera, está dentro de su propia comunidad de fe. Allí, el periodista Lucas nos da cuenta que había un judío que se llamaba Esceva y tenía 7 hijos. Estos 7 hijos parecían unos rufianes, unos mercantilistas del exorcismo. Ellos creían que podían exorcizar, es decir, sacar los malos espíritus, sacar un demonio del cuerpo, de la mente de una persona, como Pablo lo hacía. Y entonces un día ellos iban, me imagino que caminando, y se encontraron a un tipo endemoniado, poseído por uno de estos malos espíritus. Y entonces estos vienen y le dicen a este espíritu: espíritu inmundo, te ordenamos en el nombre de Jesús que Pablo predica que abandones. Es decir, estos hijos de Esceva están haciendo una triangulación. Ellos le dicen al espíritu que el espíritu salga en el nombre de Jesús a quien Pablo está predicando. Ese espíritu, por supuesto, se burló de ellos y les dio una paliza soberana. Pero lo que llama la atención y lo que el autor nos quiere decir es que frente a esta noticia, donde Pablo después libera a este hombre, esto llegó a oídos de toda la comunidad de los efesios y eso trajo respeto para Pablo, pero también trajo enemistad, como lo vamos a ver en una parte del estudio de la lección. El impacto de esto que ocurrió con los hijos de Esceva y con el milagro que Pablo hacía es que hubo una reacción.
Y me llama poderosamente la atención que en Hechos capítulo 19, versículo 19, dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo. Vamos a leer desde el versículo 17. Y esto fue notorio, esto que ocurrió con Pablo, a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia, qué interesante sería que hoy, si tú tienes un amigo de esos que creen en el horóscopo, que consultan el tarot, que van a espiritistas para que les orienten la vida, ojalá y ustedes les pudiesen enviar este video donde la Biblia nos habla que muchos que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hicieron la cuenta de cuánto costaba cada uno de esos libros, o mejor, cuánto pudieron haber costado todos esos libros de magia, y sorpréndanse, hallaron que la cuenta daba 50,000 piezas de plata, que es el equivalente a un denario. En otras palabras, 50,000 denarios. Estamos hablando de un día de trabajo, donde usted se encuentre. Si usted vive en Estados Unidos, si nos está viendo desde México, si nos observa desde Argentina, Perú, Panamá, Australia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Portugal, Colombia, de donde usted nos esté mirando, saque usted la cuenta de cuánto es el salario mínimo mensual que tú ganas allá. Divide ese salario por el día. Por ejemplo, en Colombia, voy a redondear, se gana 1,000,000 de pesos colombianos al mes. Si yo divido 1,000,000 de pesos entre 30 días, eso me está dando más o menos 30,000 pesos. Aproximadamente 30,000 pesos diarios. Aquí estamos hablando de que el denario era un día de trabajo. ¿Y cuánto fueron? 50,000 denarios. Multiplica 50,000 de tu moneda local y te vas a dar cuenta que era una cifra increíble, Eso ocasiona el evangelio cuando toca las fibras de una persona. No importa qué abrazaba, no importa qué le gustaba hacer antes. Ahora, con la presencia del evangelio, las buenas nuevas de la salvación, eso no sirve de nada y es más importante seguir a Cristo y a este crucificado. Así que el evangelio causa un impacto en cualquier lugar donde llegue. El segundo tópico lleva como título Un motín en el anfiteatro. Hablemos un poquito del anfiteatro. El anfiteatro no es lo que nosotros hoy conocemos como el lugar donde se lleva a los muertos. Este que habla tuvo la oportunidad de hacer disección de cadáveres en unos estudios que yo hice y que por razones que no vienen al caso, Dios no me permitió culminar. El anfiteatro griego o romano era un lugar amplio, era una plaza a donde se daban cita personalidades de la oratoria, de la retórica, filósofos que querían dar a conocer sus líneas de pensamiento. Si yo pudiese utilizar un nombre técnico, era la plaza a donde iban los vagos que no tenían nada que hacer. Bueno, a ese anfiteatro ocurrió algo. Cuando Pablo llegó a Éfeso, pues el impacto que Pablo genera en Éfeso se regó por todas partes y muchos comenzaron a volverse cristianos. ¿Qué pasó? Como ya hemos mencionado, en Éfeso había un templo famoso dedicado a Diana la cazadora o a la misma Artemisa. El autor de nuestra lección nos dice que ese templo de Diana, dedicado a Diana, tenía 137 columnas de un mármol espectacular. El nombre del mármol, de la naturaleza de ese mármol, era el Paros. Yo dije 137, me equivoqué. Son 127 pilares. De esos 127 pilares, 36 estaban esculpidos y cubiertos de oro. Tú te puedes imaginar la belleza arquitectónica, la belleza estética
que ese templo generaba en la vista de quienes lo veían. De esta manera realzaba su importancia. Bueno, de esos templitos había una serie de plateros dedicados, hombres dedicados al oficio de hacer plata, de elaborar la plata. Hubo uno de ellos que se llamaba Demetrio, que era un platero importante. Parece que era el director, era el jefe del sindicato de plateros de Éfeso. Y empezó a darse cuenta que las ventas de los templillos, de las réplicas de templos, estaban menguando. Investigando la razón, haciendo un análisis de mercado, llegó a la conclusión que este déficit, que esta merma de las ventas, estaba directamente relacionada con la predicación de Pablo. Así que un día cualquiera llegó de puesto en puesto de los plateros y les dice: oiga amigos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero ¿a ustedes no se les ha disminuido las ventas? Sí, no sé por qué. Estamos vendiendo menos templitos de Diana y de la imagen de Zeus venido. Y Demetrio les dice: yo creo saber la razón. ¿Sí? ¿Cuál? Pablo. Aquí llegó un tal Pablo y viene predicando de un tal Cristo, y ese Cristo nadie lo ve. Y Pablo enseña que esto de Diana son ídolos. ¿Cómo es posible? Mire, tenemos que hacer algo. Y se formó un tumulto impresionante. Esto nos debe servir de lección a nosotros hoy. Muchas veces las razones subyacentes de una crítica a nosotros, a cualquiera posición, no tiene nada que ver con el aspecto religioso. ¿Ustedes creen que a Demetrio le iba a interesar a la tal Diana esa si eso no existía? A Demetrio lo que le interesaba era la plata que le generaba, el dinero que le generaba a él la elaboración de esos templillos que los turistas se llevaban como souvenir. Así que soliviantó a todo el gremio de los plateros y le hicieron un tumulto de Padre y Señor mío al apóstol Pablo. Afortunadamente, según el texto bíblico nos indica, Pablo no se encontraba allí. De todas formas, la tomaron contra Aristarco y contra Gayo, un par de amigos y de colaboradores de Pablo. Estando en ese tumulto, un hombre llamado Alejandro, que es identificado en el texto bíblico como el escribano, terció. El hombre intervino para que la multitud esta se calmara. Y miren lo que ocurrió. En el capítulo 19 del libro de Hechos nos dice así. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre? ¿Quién de ustedes no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida o paroxística de Júpiter? Todo el mundo lo sabe. Puesto que esto no puede contradecirse, miren la lógica. El hombre fue inteligente. Como esto no puede contradecirse, que es una realidad, Diana es grande, Júpiter es grande, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa. En otras palabras, Alejandro les está diciendo: díganos, ¿Pablo dijo algo contra Diana? ¿Aristarco y Gayo dijeron algo contra Diana? No, nada. Entonces, ellos no han blasfemado. Que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno de ellos, pues ellos pueden pedir audiencias, se les pueden conceder audiencias y hay procónsules. Entonces, vayan allá y acúsense los unos a los otros. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Porque peligro hay, señores, que seamos acusados de sedición y venga el ejército romano y ahí sí va a haber. Por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este desorden que se ha formado. Y habiendo dicho esto, despidió la asamblea. Se acabó el problema. Pero queridos, aquí nos deja una lección para nosotros. En algunos lugares del mundo se genera persecución contra los cristianos. No importa la religión. Se han perseguido a adventistas,
Se han perseguido a evangélicos, a testigos de Jehová, a mormones, a católicos, a judíos. Se han perseguido a distintos grupos religiosos que no son del cariño del gobierno de ese país y nos persiguen. ¿Qué tenemos nosotros a veces que pensar? Que muchas de esas persecuciones no son de naturaleza estrictamente religiosa. Hay intereses políticos o económicos detrás de esta aparente persecución. Aquí es donde tenemos y debemos aplicar la enseñanza de Jesús. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El tercer tópico de la lección es corto, es sugestivo, está dado casi como en unos ciclos propedéuticos y el título del tópico es Escuchar la carta a los Efesios. Partan de lo siguiente. Cuando usted vaya a estudiar la carta, la epístola a los Efesios, que el autor de nuestra lección nos sugiere que la leamos completita, de una sola lectura, nunca te olvides, amigo y hermano mío, que tú tienes que ubicarte en el contexto del momento. Si tú lees el libro de los Efesios, te encuentras con que hay un autor explícito. ¿Quién es el autor del libro de los Efesios? El mismo libro nos lo dice. En el capítulo 1 y el versículo 1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros mismos. Y en otros pasajes internos de la epístola, encontramos que el autor explícito de la epístola es Pablo. Pero podemos nosotros encontrar un autor implícito. ¿En qué consiste esto de la autoría de un autor implícito? Que pareciera que quien está escribiendo es otra persona. Y por eso cuando usted contrasta la epístola de Pablo a los Efesios y la contrasta con la epístola de Pablo a los Filipenses, el autor explícito de las dos epístolas es Pablo. Es decir, ¿quién es el autor de las dos epístolas? Es Pablo. Pero en Efesios aparece como si Pablo fuese otra persona. Y en Filipenses aparece como si fuese otra persona. ¿Por qué? Porque estos son los autores implícitos. No te olvides que Pablo está preso, está prisionero cuando está escribiendo la epístola a los Efesios. Eso es algo que cualquier intérprete, cualquier hermeneuta serio debe considerar antes de explicar un pasaje, no teniendo en cuenta el background. Nos dice el autor que esta carta pareciera ser que Pablo la escribió con la intencionalidad que se leyera en voz alta en los hogares, iglesias de los creyentes en la zona metropolitana de Éfeso. A continuación te voy a presentar el bosquejo que el autor de la lección nos está presentando para que nosotros estudiemos esta epístola. Por cierto, yo hago una invitación muy respetuosa. No me parece que sea correcto, más que correcto, no es ético de mi persona como expositor como expositor de la lección que otro está escribiendo, decir yo no estoy de acuerdo con lo que el autor de la lección está diciendo. Me parece que es un despropósito innecesario. A veces le echamos agua sucia, hacemos como una especie de echarle un manto de duda a lo que el autor está diciendo. Si usted como exponente, estoy hablándole a aquellos que hacen contenido, explicando la lección, si usted llegase a no estar de acuerdo con alguna de las posturas que tiene el autor, tenga la elegancia, tenga la gracilidad de decirlo de una manera tal que no se sienta que usted está diciendo estoy en contra de lo que dice. Pudiese, y es una orientación que te digo a ti, mi amigo oyente, decirle, adicional a lo que está diciendo el autor, que es la parte que tú no estás de acuerdo, me gustaría hacerles esta propuesta también. Y presenta esta propuesta con los argumentos rigurosos extraídos de un buen análisis del texto bíblico. Si gozas del privilegio, si gozas de saber hacer la exégesis en el idioma griego o en el idioma hebreo, si tienes la capacidad de hacer un análisis hermenéutico precioso y preciso, hazlo.
Pero por favor, no estés diciendo estoy en contra, no estoy a favor de lo que dice este autor. Tenga la elegancia, porque si tú fueses el que hubieses hecho la carta, no te gustaría que alguien venga a decirte, no estoy de acuerdo con esto. Si tú no estás de acuerdo, guárdatelo para ti, pero orienta a la feligresía. Entonces aquí te dejo el bosquejo sugerente para el estudio de la epístola a los Efesios, que aparentemente, como repito, y por influencia del autor de nuestra lección, era una epístola que se debía leer en el hogar, que para ese entonces la iglesia se reunía en los hogares, en los así denominados hogares iglesias. Importante esto, ¿verdad? Importante. El cuarto tópico lleva como título Efesios en su tiempo. Es decir, vamos a tratar de ubicarnos hoy. Tú que vives en Buenos Aires, o en Sydney, o en Arequipa, o en Lima, o en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cartagena, en mi tierrita, Guaranda, Sucre, o en otras tierras maravillosas, Ciénaga, Magdalena, o en cualquier lugar, New York, México, DC, no importa donde tú estés, tú no puedes interpretar la epístola de los Efesios sentado en tu poltrona con el internet disponible y tratar de entender lo que Pablo dice trayendo a Pablo acá. No, tú no puedes traer a Pablo acá, a nuestro tiempo. Tú tienes que ir a donde está Pablo. Tú tienes que trasladarte a través de los elementos, de los datos históricos de los que podemos hacer uso. Tienes que irte hasta allá para poder entender por qué Pablo dijo lo que tenía que decir. En primer lugar, la forma como Pablo escribe, que son las epístolas, era muy usual en el mundo en el que él vivió. Acuérdate, está escribiéndole no a la ciudad de Éfeso, le está escribiendo a una comunidad de cristianos que vive en Éfeso. A esa comunidad se le da el nombre de los Efesios. Y para entender quiénes eran los Efesios, te remito a que vayas a la historia. Ve a la historia de esta ciudad de Éfeso. Es una historia que tú la puedes conseguir libremente por la internet. Y una vez más, aquellos que estén interesados en recibir un material complementario de todas las epístolas paulinas, déjenmelo saber, porque estoy tratando de dejar para la posteridad mucha información. Algún día yo me voy a morir, pero yo quisiera dejarle a mi Dios, a mi Santa Iglesia Adventista y a ustedes un material, no solamente de esto, que cualquier otro material de lo que yo domino, para que ustedes puedan estudiarlo después. Déjenmelo saber si es de su interés. ¿De qué habla la epístola a los Efesios? Bueno, el apóstol Pablo tiene una serie de preocupaciones. Él comienza presentando de que él es prisionero. Cuando Pablo se presenta a sí mismo como prisionero, es para decir, el cristianismo no es una profesión fácil, pero tiene un premio supremo. Si yo, dice Pablo, que estoy predicando a Cristo, estoy preso, ustedes, que muchos están libres, siéntanse privilegiados, pero al mismo tiempo denle gracias a Dios de que este evangelio les ha llegado a sus manos. No denigren del evangelio. Pablo está haciendo una exhortación que todo lo que está haciendo lo hace por amor a los gentiles. Pablo habla de este encarcelamiento. Yo no sé quiénes de ustedes ha estado prisionero. Algún día les comentaré parte de mi propia existencia. Pablo también está presentando algunos elementos doctrinales que sé que los vamos a ir desarrollando a medida que nos introduzca el autor de nuestra lección en el terreno que él quiere proponernos. Saben, queridos, como teólogo uno respeta a sus colegas teólogos, uno aprende de ellos y también aprende del hermano más sencillo. A mí me ha tocado a veces, en suerte, escuchar sermones sentado de civil, como digo yo, estoy de civil, y me sorprendo al ver el alto grado de penetración espiritual, el discernimiento espiritual que tienen nuestros hermanos. Y han dicho cosas que yo digo, wow, esto yo no lo había visto.
Y aprovechando lo que Dios me ha permitido almacenar, voy, tomo lo que Él me deja, lo que Él me presentó, lo busco en el texto bíblico y digo, esto es maravilloso, yo no lo había visto. Y le doy gracias a ese hermano. Bueno, lo mismo ocurre acá. Hay muchos temas que vamos a hablar del apóstol Pablo que están presentes en el libro de los Efesios. Hay que recordar, para estudiar el libro, la epístola a los Efesios, que esta epístola no fue escrita pensando de manera especial en ti. Tú y yo no somos los lectores explícitos, nosotros somos lectores implícitos. Esta carta fue dirigida en primer lugar a esos hermanitos que vivían en la ciudad de Éfeso y que no sabemos la ubicación de la iglesia. Tampoco sabemos cuántos miembros conformaban la iglesia de Éfeso. Tampoco sabemos la clase social que vivían los de Éfeso, si eran ricos, si eran pobres, si eran libertos, cuál era el número de las mujeres, cuántos niños, cuántos hombres, cuántos ancianos. No sabemos si habían soldados, no sabemos mucho. Lo que nos interesa, porque eso es lo que a Dios le plugo, es que nos demos cuenta de que es una carta que, aunque fue escrita para un público hace muchos años, tiene mucha relevancia en la actualidad si la sabemos entender en su justo contexto. El quinto y último capítulo, el último tópico, lleva como título Efesios, una carta colmada de Cristo. ¿Cómo se puede resumir? ¿Cómo pudieses tú resumir el mensaje a los Efesios? Aquí hay un desafío para este trimestre. Primero, como nos dice el autor de la lección, y me hago caja de resonancia de él, vamos a leernos la epístola a los Efesios. Procura tú personalmente, sin la influencia de la lectura de ningún comentario, sin la influencia de nosotros que hacemos comentarios de la lección, procura tú de manera individual, habiéndote leído ¿cuántos capítulos tiene el libro de Efesios? Según la Biblia, Efesios tiene solamente 6 capítulos. Bueno, una propuesta que te puedo hacer para que enriquezcas tu quehacer teológico es léase todo el libro y procure hacer una síntesis de cada uno de los capítulos y trata de ver cuál es el leitmotiv que hay, es decir, el hilo conector, el tema central de esta epístola. De acuerdo al autor de la lección, hay un hilo conector, una carta colmada de Cristo. Y efectivamente, el libro de Efesios tiene una de las proclamaciones, uno de los himnos cristianos más antiguos. De este himno nos vamos a encargar más adelante. Voy a repetir de manera textual la estrategia principal que usa Pablo al hablar a la iglesia. Lo hace utilizando metáforas vividas. Esto de las metáforas también es importante que ustedes vayan a un diccionario, consulten qué es una metáfora para que puedan entender de qué viene hablando el autor de la lección. Y desarrolla 4 metáforas de ellas con cierto detalle. En primer lugar, la iglesia como cuerpo. Así presenta Pablo el estudio de Efesios. 2, la iglesia como un edificio, la iglesia como una esposa y la iglesia como un ejército. Cada una de estas imágenes, dice el autor de nuestra lección, a su manera, revela cuál es el propósito y la intención de Dios para su iglesia. Y Pablo va a colocar a Cristo como la cabeza del templo, el cuerpo, la cabeza de la iglesia, su esposa, y la cabeza de todo. Cristo es la cabeza. Cristo, pero es que ya les estoy dando a ustedes, ya les di la tarea. Cristo es el hilo conector de la epístola a los Efesios. Ha sido un placer para mí estar acompañándoles en esta primera lección de este tercer trimestre. Si te gustó el video, dale like, compártelo. Si estás interesado genuinamente en recibir el material complementario de las epístolas paulinas en un PDF, me lo hacen saber. A quien esté interesado, esto le va a costar. Esto no va a ser gratis porque lo que es gratis no se valora. A los que estén genuinamente interesados, hagan saberlo en el comentario, pueden dejar su correo y yo me comunicaré con ustedes vía email para que acordemos qué es lo que tú quieres.
Es un privilegio estar con ustedes, querida familia de Emergencias Bíblicas. Gracias por acompañarnos en este nuevo trimestre. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Oren por este servidor para que tengamos salud, para seguirles sirviendo a ustedes con el mismo denuedo con el que lo hemos venido haciendo, porque les cuento, para mí esto es una pasión. Que Dios los guarde, es mi deseo y mi oración. Bendiciones. Del maestro para los maestros.